La cetrería, la práctica de caza con aves rapaces, puede ser declarada bien inmaterial de interés cultural en Aragón. El Parlamento aragonés ha instado al Gobierno autonómico a que inicie los trámites para reconocer este arte milenario. Pilar. Sí, todo parte de una iniciativa que puso en marcha la Federación Aragonesa de Caza. Estamos con su vicepresidente, que tuvisteis que elaborar un arduo trabajo, sobre todo de documentación, para justificar que este reconocimiento lo merece el arte de la cetrería, Manuel. Así es, nuestro presidente habló con el Gobierno de Aragón y habremos con cetreros bastante importantes de Aragón, por ejemplo con Alberto Tejero, con Nicolás Urbeni. Hicieron un proyecto bastante elaborado con muchos estudios, muchas cosas de la antigüedad, todos los datos que hace falta por eso para declararlo BID, lo que es un bien de interés cultural. Hay que recordar que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2010 y este próximo reconocimiento como BIC vendrá a reforzar también que se pueda proteger esta práctica. Así es, le da una protección, aparte le da una cosa muy interesante y muy bonita para los cetreros, pero sobre todo es la protección que les da para posibles gente que nos quiera quitar este tipo de caza a otros tipos de caza. Es un arte milenario, decimos. ¿Qué antigüedad tiene? Pues más de 20.000 años hace que hay escritos y hay documentación sobre la cetrería en España y en muchos otros sitios. Y me consta que, según los archivos de la Corona de Aragón, los monarcas aragoneses gustaban de practicar la cetrería. Ha sido siempre también símbolo de poder, ¿no? Pues sí, ha sido un símbolo de poder, como ahora el que tiene un gran coche o el que tiene entonces tener un gran alcohol, un gran águila, era prestigio sobre todo de poder y de ser un gran personaje en esos tiempos. De vuelta al siglo XXI, ¿qué usos tiene la cetrería hoy en día? Pues aparte del de la caza, pero por ejemplo tiene otro uso, por ejemplo, que es en lo que son los aeropuertos, se usan sobre todo, aparte de cazar, que es lo que menos importa a lo mejor, pero sobre todo de espantar bandadas, por ejemplo, de palomas, para que no se metan en los motores de los aviones para evitar los accidentes. Y es una forma, por ejemplo, de también espantar animales o cazar animales en sitios protegidos, o orillas de carretera, o sitios donde hay nidos o otras cosas. Es decir, es una caza que se puede utilizar para no molestar a otros animales. Pues muchísimas gracias, Manuel, por habernos acercado un poquito más la cetrería para que todos los aragoneses la conozcan y, bueno, pues ya iniciará el Gobierno de Aragón esos trámites para que sea declarada BIC. Gracias, Pilar.